Hola a todos y bienvenidos nuevamente a su espacio, Capital. El día de hoy tenemos un tema con alguien muy especial que nos explica cómo es este problema tan vital que muchas ciudades tienen, pero que en especial nos vamos a centrar en Jalapa. Tenemos el tema del agua y hoy lo vamos a hablar. Vamos allá. Primero que nada, ¿cómo está? Buenos días. Bien, contento de hablar con la gente de la Náhuac, porque como decimos el otro día, los chavos que están en la universidad ahora son los que van a estar tomando las decisiones en torno a el mundo en que vivimos en un futuro no muy lejano. Y como de lo que vamos a platicar hoy son procesos largos que se van a llevar toda la vida mía, toda la vida de ustedes también. Es importante, yo creo que estén un poco al tanto de nos está sucediendo ahorita, ¿no? Claro. Y para empezar esta primera parte, le quería preguntar algo con lo que casi siempre empezamos, que es, ¿quién es Thomas Sowell? Yo, bueno, ¿qué te diré? Yo nací en Estados Unidos, me vine a Jalapa muy chavito, ya llevo 57 años aquí viviendo. Cosa que para mí es importante porque yo conocí otra Jalapa, que era mucho más pequeña la ciudad, y siempre me encantaron los alrededores. Entonces iba a caminar mucho, a pescar, arriba por Rancho Viejo, por Jico, Coatepec, por el Cedeño, ¿no? Y de chavo conocí todos estos cuerpos de agua donde uno podía ir a nadar y pescar, y que conforme se ha ido expandiendo la mancha urbana jalapeña, que ha sido un tanto explosiva la expansión, han ido enfermando estos cuerpos de agua. ¿En qué año llega usted a la ciudad? ¿En qué año llegué? Fue en el 67. El 67. ¿Y qué fue lo que le hizo venir para acá? ¿Por qué no irse a Ciudad de México como muchos hacen, Monterrey tal vez en ese tiempo? Precisamente por lo verde, fíjate. Lo verde, sí, porque Jalapa era estaba en una zona con mucho verdor, mucha precipitación, y también porque eh, era y sigue siendo una ciudad universitaria. Claro. ¿Y considera algún otro lugar de Veracruz? Igual, en el estado hay mucha vegetación, hay muchos lados que pues también podrían ser. ¿Por qué específicamente Jalapa? Yo creo que más que nada por digamos, la oferta cultural y educativa, ¿no? Claro. O sea, en aquel entonces, pues, Jalapa era de las pocas ciudades en México que tenían una orquesta sinfónica. Había mucha actividad cultural relacionada con la Universidad Veracruzana en aquel entonces, ¿no? Uh-huh. ¿Y cuál fue el detonante que le hizo venir por acá? O sea, realmente ir de Estados Unidos. Muchos piensan Jalapa, pues es un lugar, digamos, un poquito chico comparado con otras ciudades, ¿no? Pues Estados Unidos suele ser un lugar en el que muchos aspiran a ir, a trabajar, a construir. ¿Por qué bajar esa vara, digámosle así? Ah, Porque yo era dependiente de la familia. Mi papá se jubiló, y ya no quiso vivir más en Estados Unidos. Y de hecho había vivido poco en Estados Unidos. Yo, pues, ya para cuando llegué a tener 15 años, ya había vivido 2 años en Pakistán, en Vietnam, en las Filipinas y en como 6 lugares distintos en Estados Unidos. Mi vida fue muy como de infante gitano, ¿no? Y cuando llegué a Jalapa me encantó y eché raíces aquí. Entonces ha sido eh, mi ciudad desde entonces, ¿no? Y he ido a trabajar fuera en otros lugares, pero siempre regreso a Jalapa. Uh-huh. Bueno, pues entrando en tema, Jalapa se ha expandido últimamente, pues pues por mucho territorio, ¿no? Ha habido una explosión, como bien comenta, de la mancha urbana. Bueno, no lo he comentado, creo que en otro lado, pero mi papá estuvo aquí desde hace, bueno, como 35, 40 años más o menos. Él también vio una Jalapa, pues chica. Él vio cómo construían las ánimas, se imagina. Y bien, comprendo que Jalapa tiene un problema esencial,
que es el punto central de este episodio, que es el agua, más o menos. ¿En qué año empieza esta escasez? Cuéntenos. De escasez de agua. Yo creo que fue en las SEMAS declaró que Jalapa, en Jalapa se establecía el tandeo permanente, y me parece que fue en el 18, o sea, hace unos 7 años, una cosa por el estilo, pero la escasez de agua para consumo en Jalapa sí viene de algo de tiempo atrás todavía. Quizá la gente habrá empezado a notar que faltaba agua para llenar sus tinacos hace quizá unos 20 años, dependiendo de la zona de la ciudad, ¿no? Y más o menos, ¿cuál es el problema central que fue escalando a lo que conocemos al día de hoy? ¿Cuál fue ese inicio? ¿Cuál fue esa, pues ahora sí que esa chispa, digámosle, para que esté pasando lo que ahorita pasa? Em, hay varios problemas. Este, em, de lo que resiente, quizás de manera más inmediata, la población jalapeña es la falta de agua para consumo. Otro tema que está en la mente de mucha gente es el problema de la ineficiencia administrativa y la corrupción dentro de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento. Y luego hay otra parte de la población, algunos lo ven muy directamente, que son los que viven a los márgenes de los cuerpos de agua y que tiene que ver con la contaminación del medio ambiente. Porque el agua que consumimos en nuestras casas son un poco como organismos donde entra el agua limpia y luego por los procesos vitales en una casa, nosotros acabamos contaminando el agua y lo desechamos. Y desgraciadamente en Jalapa la mayor parte del agua regresa al medio ambiente en condiciones no aptas eh, para el medio ambiente, digamos, ¿no? No lo suficientemente saneados. Y mucho va a los ríos o los arroyos de la ciudad. Entonces ahorita lo que está pasando es que se están contaminando los cuerpos de agua que nosotros, con los que nosotros convivimos en la ciudad. Y luego hay cuerpos de agua que ya ni siquiera son visibles para nosotros porque hace años los entubaron. Pero esos cuerpos de agua, sea ríos, arroyos, acaban saliendo eventualmente de la ciudad y ahí es donde se acaba la tubería. Entonces ya se va el agua contaminada a aguas abajo en la cuenca. Y entonces los poblados que están aguas abajo de Jalapa sufren de la contaminación que vierte la ciudad de Jalapa. Igual que vierten las ciudades de Coatepec, Jico, Teocelo, Cozatlán, Banderilla, ¿no? Jalapa definitivamente ha sido una capital que se ha expandido de una forma brutal prácticamente, ¿no? Ya tanto que no cabemos en el territorio designado que es Jalapa, ¿no? Pero he tenido un poquito la duda, ¿cuáles son las entidades, los cuerpos de agua que son la principal fuente de agua de este recurso en Jalapa? ¿Cuáles son y más o menos como cuánto tiempo nos queda de agua? Ah, eh, también es una pregunta que tiene sus aristas. ¿Ah? Para empezar, Jalapa, o sea, como tu papá, cuando yo llegué a Jalapa, Jalapa se acababa en Palo Verde. La normal veracruzana estaba en las afueras. Ese, y pues ir a Banderilla, por ejemplo, era tomar un camión y salir de la ciudad y cruzar, y ya finalmente llegaba uno al pueblito. Ahorita todo eso se ha conurbado. Entonces, la mancha urbana de Jalapa ya incluye parte de Banderilla, parte de Emiliano Zapata, se está acercando ya a Coatepec. Y el sistema de agua y saneamiento de Jalapa está interconectado ahora
con Banderilla, está interconectado también con Emiliano Zapata. Se relaciona de alguna manera con Coatepec. Pero la ciudad de Jalapa está sentada sobre las faldas de un volcán, que es el Macultepetl. Y el Macultepetl viene a ser el parteaguas de dos cuencas. Una es el Actopan, que es la cuenca que va hacia el río Cedeño y luego eventualmente eso descarga en Chachalacas, en el mar. Y el otro es la cuenca de la Antigua, que va del Macultepetl, digamos, hacia, ¿qué te diré? El lado suroeste de la ciudad, ¿no? Y el río principal que tenemos ahí es el Carneros, que es un río que pasa ahí por el IMAC, para ubicarlo más o menos. Ahorita aquí en la Universidad de Anáhuac, me parece que los cuerpos de agua, los arroyitos estos, están fluyendo todos hacia el río Actopan. Em, eh, entonces, esas son las dos cuencas en las que está sentada la ciudad. Del río o de la cuenca del Actopan, prácticamente se saca muy poca agua. Hay un 5% del agua de consumo que se saca de unos manantiales que están en el castillo, y esa agua se bombea a las ánimas y a ¿cómo se llama? El campo militar. El resto del agua lo saca Jalapa de la cuenca o la subcuenca del río de la Antigua, que se llama la subcuenca del Pisquiac, que es un río que pasa enfrente de Coatepec. Cuando uno va a entrar a Coatepec, el puente que hay en la entrada pasa encima del Pisquiac. De la parte alta del Pisquiac se saca más o menos el 36-35% del agua que consume Jalapa. Y el resto del agua viene de otra subcuenca de la Antigua, que se llama el Huitzilapan, que está en la frontera con el estado de Puebla. Y de ahí se saca más o menos el 60% del agua. La problemática del agua que estamos viviendo ahorita tiene que ver con varios factores. Es innegable ya, creo, el efecto del cambio climático. Pero lo otro que es un problema que se está gestando y complicando cada vez más es el uso del suelo en estas subcuencas. Entonces, en la zona del Huitzilapan, por ejemplo, que esa obra para conducir el agua a la ciudad de Jalapa me parece que tiene como 45 años. En esa zona de ahí se ha ido expandiendo también las manchas de las urbanas, pequeños poblados allá arriba, pero con mucho cultivo. Entonces, la expansión del cultivo ha implicado la tala de bosques, que son de alguna manera otras máquinas para captar agua, ¿no? Los arbolados, los bosques. Lo mismo ha estado sucediendo en la subcuenca del Pisquiac. En ambos casos se han implementado lo que llaman programas de servicios ambientales. Ya en la subcuenca del Pisquiac, yo creo que ya tiene unos 20 años que se está trabajando con los pobladores de las zonas boscosas para tratar de conservar los bosques, y apenas tiene unos años que se empezó a trabajar con la gente en la subcuenca del Huitzilapan para tratar de conservarlo. Los bosques vienen a ser nuestras fuentes de, digamos, nuestra maquinaria para captar agua, pero al mismo tiempo son zonas que las zonas boscosas nos ayudan a reducir la erosión del suelo en esa parte que es un problema porque se arrastra sedimentación al río que finalmente entra en nuestro sistema, y lo otro es que ayuda
a retener los agrotóxicos que emplean los campesinos allá arriba para que tampoco se infiltren tan fácilmente al agua. Eso es captación. Luego, el agua se capta por represas derivadoras, que lo que hacen básicamente es desviar la corriente del río hacia unos tanques de sedimentación, filtrado primario, y luego de ahí se va por tubería hacia la ciudad de Jalapa. Eso es importante entenderlo porque entonces el 95 o 96% del agua de Jalapa es porque se desvía de los ríos. Cual quiere decir que si la precipitación en la sierra disminuye, baja el nivel del agua dentro de los ríos y la ciudad empieza a captar menos. Esto al grado de que ha habido ocasiones en que el agua se lo ha llevado toda la ciudad y se ha secado el río. A partir de la presa aguas abajo, ya no hay agua. Fenómeno que tiene apenas unos años. Hace unos 10, 12 años empezó a suceder esto en el Pisqueac. Luego, el agua en esos ductos que llevan el agua de las presas derivadoras que les llaman a la ciudad, hay problemas que tienen que ver con lo que se ha llamado huachicoleo, porque hay gente que va y se conecta al tubo o pequeños poblados. En la ciudad hay una pérdida, lo que llaman una pérdida física muy importante. O sea, se pierde entre captar el agua en las presas y lo que le llegan a los ciudadanos en sus medidores, se pierde más o menos el 60% del agua. Entonces, tenemos un problema de agua de consumo, un panorama bastante complicado. Y se han estado haciendo propuestas recientemente para traer agua de otras fuentes todavía. La que más ha sonado recientemente es la de Salayeta, que está en el Valle de Perote, que implicaría hacer perforaciones de pozos profundos para sacar lo que llaman agua fósil, que es agua que tiene siglos o milenios depositado en el manto freático de la gran cuenca que es el Valle de Perote. De ahí han estado sacando los pobladores, que también está creciendo la población, y han estado sacando más recientemente las granjas porcícolas, que sacan agua del subsuelo también. Tiene un límite. O sea, la precipitación en el Valle de Perote es menor al volumen de agua que se está extrayendo de ese manto freático. Luego hay que decir que el nivel freático se va a ir bajando y eventualmente se va a... no va a haber agua para extraer. Y si bien recuerdo, por ahí hubo un dato de que le daba unos 30 años, si es que Jalapa se conectaba vía un pozo profundo al manto freático de Sarayet, Perote. Pero el cuestionamiento que algunos hemos hecho con el gobierno es qué sentido tiene traer agua del Valle de Perote para meterlo en una red que es una coladera y donde se va a perder una parte muy importante de agua. ¿Por qué no, en lugar de invertir en perforar y traer agua de allá arriba, por qué no invertimos en reparar nuestra red para que tengamos, digamos, aumenta el volumen de agua que se le puede entregar a los ciudadanos? Para resumir bien, tenemos 3 lugares donde se saca el agua, ¿no? Ajá, actualmente para Jalapa sí. Actualmente. ¿Desde hace cuánto tiempo ha sido así? O sea, ¿ha habido alguna que sea reciente o ya llevamos muchos años con esas 3? Creo, no sé desde cuándo se empezó a bombear agua del castillo al Pisqueac. Yo creo que, híjole, no sé muy bien cuándo, yo creo que tiene como 70 años que se está trayendo agua de ahí.
o más. Es que hubo un tiempo en que sí hubo represas aquí en la zona, lo que es ahora la zona urbana, y había empresas particulares que se encargaban de la distribución del agua. Y creo que fue por ahí de los años 40, 50 que ya se estableció un sistema público construido y administrado por la administración municipal, ¿no? Pero no estoy muy seguro de las fechas. Ok, entonces hace mínimo 30, 40 años que no tenemos una nueva red de suministro de agua. No, la red de agua, o sea, ok, las fuentes de agua, más reciente fue el Huitzilapan, que me parece que fue en el año 55, 60, más o menos por ahí, cuando se hizo esa obra y trajeron el agua de allá. Entonces hace un buen rato que ya no tenemos una nueva fuente de ingresos, ¿no? Precisamente porque de ingreso al agua. Entonces, más o menos de esas fuentes, ¿cuánto tiempo nos queda de agua para abastecer ya toda esta zona, digamos Jalapa, ¿no? Pero pues es Emiliano Zapata, es Banderilla, incluso Coatepec, Jico. ¿Cuánto nos queda? ¿Cuánto tiempo nos queda de agua para tener en la llave? Yo diría que en las condiciones actuales ya se nos acabó. Porque vivimos en una ciudad donde hay tandeos. Entonces hay zonas de la ciudad donde tienen el agua cada 3 días, cada 4 días, una cosa por el estilo. Y hay zonas donde la gente reporta que no les llegan un mes. Y por lo que sé, se han negado ya a algunos desarrolladores en la zona de Emiliano Zapata, en el municipio, se les ha negado la conexión al agua de la red de Jalapa, porque finalmente Jalapa ha tenido que conservar y atender primero a sus ciudadanos y le están eh, planteando a los pobladores del municipio de Emiliano Zapata que lo resuelvan con su municipio. Pero o sea, vivimos en una situación donde se va a ir agravando el problema del agua. Ya no es suficiente porque en teoría nuestros ciudadanos deberían de poder disponer de agua consumible, de consumo, no diría de agua potable, pero agua de consumo, todos los días, 24 horas. Vivimos en una ciudad que no tiene presión en su red de distribución suficiente y constante para que no se pueda depender de tinacos. Jalapa es una ciudad de tinacos, como muchas ciudades en nuestra zona, pero hay otras zonas en México donde no. O sea, siempre hay agua 24/7 con presión dentro de la tubería y la gente no tiene tinacos. Aquí el mecanismo, el sistema con los que se surtan a las casas de agua es que cuando hay agua cae en el tinaco y ya eso es nuestro pequeño depósito o reservorio de agua y de ahí entonces podemos surtir agua a nuestra casa o negocio. Lo correcto sería que hubiera agua en las tuberías 24/7. Luego, el, el que no haya reservas, bueno, hay reservas dentro de la ciudad, que son los tanques elevados. Hay alrededor de, creo que la última cuenta fue de 41 tanques. No todos están funcionando, hay algunos que tienen desperfectos y que no están utilizándose, pero esos son los tanques que en los puntos elevados de la ciudad que le dan presión a la tubería cuando hay agua suficiente. Entonces lo que hace la CEMAS es una coreografía de válvulas donde mandan agua para una zona de la ciudad para que se puedan llenar los tubos y la gente puede llenar sus tinacos y luego lo manda a otro lado. Eso es básicamente el tandeo. Eso es, pero el otro problema viene a ser en los puntos de captación, o sea, esas presas derivadoras, porque
el nivel del agua no es constante y la calidad del agua tampoco es constante. O sea, tenemos, hay eventos en que hay una gran tormenta ahí arriba en la sierra, se empieza a arrastrar sedimentos y muchas veces con los sedimentos se arrastran también agrotóxicos que van al agua y entonces se enloda y y ha habido ocasiones en que han cerrado las válvulas porque hay picos de contaminación en el agua, ¿no? Luego también hay un problema político. Ha habido veces en que la población de Quimislán o de Chilchotla, los poblados que están ahí asentados alrededor de lo que se conoce como la represa de los colibríes, están inconformes con algo que está haciendo las SEMAS y han llegado a cerrar las válvulas. Eso ha sucedido ya históricamente, no sé, quizá unos 5 o 6 veces. Y entonces se tiene que entrar en una negociación entre el municipio de Jalapa. Normalmente piden los pobladores de allá arriba apoyos para ciertas cosas. Han sido para pavimentar carretera, canchas deportivas y cosas por el estilo. Irónicamente, no ha sido para mejorar las condiciones del agua. O sea, esos apoyos del municipio de Jalapa no se han utilizado para construir plantas de tratamiento, por ejemplo. Entonces, tenemos un problema porque los poblados que están aguas arriba de la presa derivadora de los colibríes vierten sus drenajes al río. Entonces, le crea un problema a Jalapa. Jalapa tiene un laboratorio donde están analizando y tiene una planta potabilizadora para el agua que viene del Huitzilapan y lo han podido controlar, pero es un problema que con el tiempo también se va a ir agravando conforme se va poblando más esas tierras de ahí arriba, se disminuye la mancha boscosa y aumenta la mancha agrícola y el número de pobladores se va a ir agravando. Entonces, estamos en una coyuntura donde yo diría que no tenemos el agua que deberíamos de tener y creo que las cosas se van a ir agravando. Y la gran discusión entre la gente que está involucrada en procesos de agua en torno al tema del agua de consumo es cómo se ha de resolver, ¿no? Yo apostaría porque se enfoque más esfuerzos y recursos económicos a reparar la red que tenemos, que es una red vieja y es un problema complicado. En muchos lugares lo que va a haber que hacer es romper la calle y abrir las zancas y cambiar los tubos, ¿no? Pero se tiene que hacer. Si no, estamos perdiendo la mayor parte del agua que podemos captar, la mayor parte la perdemos. Y las otras dos opciones que han aparecido hace unos años para acá es la captación de agua de lluvia, que también tiene sus bemoles. Creo yo que lo que se debería hacer más que tratar de resolver el problema de la captación de agua de lluvia a nivel individual, casa por casa, tratar de ver eh, un sistema de captación de agua de lluvia de grandes cubiertas y que eso se pueda almacenar en grandes reservorios, ¿no? Y algo que me faltó mencionar antes, aparte parte del problema de las presas derivadoras que dependen de los niveles de agua de los ríos, que dependen a su vez de la precipitación, es que allá arriba no tenemos reservorios. O sea, tenemos los tanques en la ciudad que dan para 1 o 2 días y luego dependemos de lo que se viene captando de los ríos agua arriba. No tenemos grandes presas.
Grandes presas nos permitiría almacenar agua que podríamos ir soltando o sacando por tubería cuando se dan estos fenómenos de sequía en nuestra zona, que son los que agravan mucho más el tandeo en la ciudad, ¿no? Entonces, otra opción, si quiere uno hablar de captación de agua de lluvia, sería pensar en, bueno, ¿por qué no aprovechamos las superficies de las grandes cubiertas que tenemos en la ciudad y vemos cómo podemos almacenar esa agua dentro de la zona y de ahí irla soltando? Entonces, esa es una discusión que se ha tenido, por ejemplo, con la normal, que tiene unas cubiertas muy grandes, tiene espacio alrededor donde se podría posiblemente construir un reservorio de agua y entonces soltar el agua de ahí hacia este, pues las partes bajas, acerca en la Avenida México, la laguna, esas zonas de ahí que están como en línea directa. O se conectan a la red de las EMAs cuando haga falta. Lo mismo creo que se tendría que preguntar qué sucede con todas las cubiertas de los grandes edificios públicos que tenemos en la ciudad. Tesorería, por ejemplo, ¿qué se hace con ese agua? Ahorita aparentemente se va al drenaje. ¿Qué sucede con el agua que captan los techos de Plaza Américas o Plaza Cristal, todos estos lugares, ¿no? Entonces, hay esta visión que se está implementando de captación de agua de lluvia para nivel habitación, casas individuales, y falta ver si podemos hacer más para la captación de agua de lluvia de grandes cubiertas. Hay que reconocer que en los últimos 2 gobiernos se han hecho también proyectos para captar agua de lluvia en escuelas, por ejemplo. Ahora se está buscando cada vez que se construye uno de estos eh, como domos ¿no? Que van sobre las canchas de las escuelas, tratan de captar el agua de ahí y lo meten en un eh, reservorio que les puede servir a los alumnos de las escuelas. Hay cosas que están haciendo, pero lo más importante creo que es resolver el gran problema de la ineficiencia física, que son las pérdidas de agua en la red que tenemos. Y después de eso es consumo. Luego lo otro tiene que ver con la ineficiencia administrativa de las EMAs, los problemas de corrupción que hay adentro y luego el gran problema de la contaminación de nuestros cuerpos de agua, que es donde realmente me he enfocado más. Y esto es porque considero que Jalapa es realmente una ciudad de agua. Está en el nombre de Jalapa. Jalapa es el manantial en la arena. Jalapa, ¿no? Jalapa se sentó alrededor de una serie de manantiales que son icónicos. O sea, son referentes históricos de la ciudad. Taltecajetes, Tecuanapan, Techacapan, Jalitic, Tatahuicapan. Son los manantiales importantes de la ciudad y casi están, a excepción quizá del Tecajetes, están perdidos. O sea, hay un punto donde puedes ir a ver el manantial del Jaliti, que es un agua que sale de la pared, igual que el Tatahuicapan, y de ahí se va por tubos. Y desafortunadamente, esas aguas se van por tubos de drenaje. O sea, son lo que llaman en las EMAs drenajes combinados, que fueron arroyitos, luego la gente conforme fue poblándose la zona, fueron echando sus drenajes al arroyito y luego finalmente lo entubaron. Entonces esas aguas son aguas de manantial relativamente limpias que ahorita están mezcladas con drenajes residuales. Y hay cada vez menos cuerpos de agua en la ciudad que nosotros podemos disfrutar, ¿no? Y que para mí, de alguna manera, le dan una identidad a la ciudad. Hay caso de los lagos, por ejemplo.
O sea, difícil, yo creo que es difícil pensar en Jalapa sin pensar en esa red de lagos que tenemos ahí, ¿no? Que son pues verdaderos tesoros y mucha gente los disfruta además, pero también son cuerpos de agua que tienen severos problemas de contaminación, ¿no? Comprendo que esta parte de ser el manantial en la arena es muy significativo, ¿no? Para tanto para el nombre como para lo que la realidad de la ciudad es. Pero ahora quiero comparar. Yo sé que son ambientes diferentes y ciudades completamente diferentes, pero por ejemplo, Monterrey tuvo un problemón de agua hace un tiempo. Se las ingenió. Ellos sí tienen más capital, ¿no? Más recursos y así. Pero, ¿qué es lo que hacen otras ciudades, otros estados que se podrían implementar en Jalapa más directamente? Sé que por ahí hubo una noticia donde el gobernador dijo: "Vamos a bombardear las nubes", que no se entendió mucho, ¿verdad? Mucha gente lo tomó tan literal, pero entiendo que sí había como una ciencia detrás. Pero, ¿qué otras cosas de ese estilo? Tal vez igual lo mismo, bueno, aquí no tenemos presas, ¿no? Como para poder, que las nubes descarguen directamente ahí y tal. Pero, ¿qué cosas de otros lados, de otros, países, incluso podría atreverme a decir, podremos aplicar aquí en Jalapa, suponiendo que el gobierno, etcétera, pueda aplicar su presupuesto en esa parte? Este, ok, creo que estrategias como bombardeo de nubes y cosas por el estilo sí han funcionado en algunos lugares, pero eh, no, bueno, no creo que para nuestra zona sea algo sensato, ¿no? Ah, nosotros en Jalapa, en todo lo que es las faldas de la sierra, recibimos una gran cantidad de precipitación. Somos muy afortunados en ese sentido. Las otras ciudades que están en zonas más desérticas eh, la tienen más complicado, quizá. Muchos están bombeando del subsuelo, extrayendo. Cuidan mucho más sus instalaciones. Tienen criterios tarifarios distintos para incentivar a la población a que cuide más el agua, ¿no? Ah, pero creo que hay que reconocer que el agua es un recurso natural, no es un recurso artificial, por lo menos para nosotros. Si te vas a Arabia Saudita, te puedes encontrar con que el agua que consumen mucho viene de plantas desalinizadoras del mar. Sacan el agua del mar, pero lo pasan por un proceso de mucha complejidad de ingeniería. Te vas a Singapur, que ellos, la mayor parte del agua que consumen es por el drenaje reciclado. O sea, los drenajes de la ciudad van a plantas y la potabilizan para que lo vuelva a consumir la ciudadanía. Son procesos de ingeniería caros y muy complicados. Y nosotros la tenemos al natural, digamos, ¿no? O sea, nos está lloviendo el agua destilada del mar en nuestra sierra, corre por los ríos, la captamos y la consumimos. Pero no estamos respetando bien ese ciclo natural. O sea, ¿por qué? Porque estamos acabando con los bosques de la sierra, que son nuestra fábrica de agua. Esos son los que ayudan a captar. Los bosques de aquí alrededor de Jalapa los llaman bosques de niebla. Y alguna vez seguramente si se paran en punto alto como Parque Juárez de Jalapa, un día que ha llovido, empiezas a ver, o en la mañana empiezas a ver cómo aparecen nubes adentro del bosque. Esos son los bosques de niebla. Y esa es humedad. Esa humedad finalmente se precipita y de ahí viene el agua que nosotros consumimos. Pero tenemos que respetar nuestros bosques, tenemos que respetar nuestros ríos y tenemos que
ser más eficientes y cuidadosos en cómo manejamos el agua que consumimos y el agua que desechamos, ¿no? El tema de los ríos urbanos de nuestra ciudad, pues sí, por un lado es importante tener en cuenta que son un tesoro natural que tenemos aquí y que los podríamos disfrutar mucho nosotros y también mucha gente. Cada vez se ha vuelto más atractivo para el turismo, el ecoturismo, el ir a los... Y la gente se congrega alrededor del agua. O sea, los lagos se pone así de gente en en días de la semana porque les gusta el agua. Somos eh, seres que tenemos una relación muy eh, profunda y auténtica con el agua. Entonces creo que sí es importante y es algo que estamos trabajando los grupos ecologistas en Jalapa de tratar de mejorar las condiciones, conservar lo que hay de cuerpos de agua, los ríos y demás, y mejorar las condiciones y la salud de esos cuerpos de agua. Pero lo otro es que no podemos pensar que lo que nosotros desechamos de nuestra casa y que lo recoge las SEMAS o desechamos directamente, que todo eso se vaya a los ríos, porque aguas abajo están otros ciudadanos, que no son de Jalapa, pero de otros pueblos, que conviven con esa agua. Y los ríos tienen procesos naturales eh, que tienden a mejorar la salud del agua. O sea, naturalmente se descomponen la materia fecal, se descomponen y se desintegran ciertos componentes químicos además, pero estos procesos naturales también tienen sus límites. Entonces, ya la gente que vive en poblados que están aguas abajo de Jalapa, están viendo que tienen problemas con su agua por la contaminación de Jalapa. Igual que Jalapa está viendo que tiene problemas con su agua de consumo allá arriba en el Huitzilapan por los poblados que están desechando drenajes a los ríos o por los agrotóxicos. El río Pisquiaca empieza a tener problemas porque de hace unos cuantos años para acá ya se han venido a infiltrar la zona los paperos, que son, parece que pequeños empresarios más que nada de la zona de Puebla, pero ya les están llegando en Rancho Viejo, que algunos de nosotros, yo creo que muchos los conocemos, no está lejos de Jalapa, a 6 kilómetros, algo así, que es Rancho Viejo, está asentado muy cerquita del río Pisquiac. Ya hay paperos que han venido, llegan, le pagan al campesino, creo que 20,000 pesos la hectárea, le dicen, rénteme tu terreno, meten se meten al cultivo intensivo de la papa y normalmente les da 1 o 2 ciclos el suelo y se van. Pero en eso bombardean su cultivo con fertilizantes y fumigantes. Y ya se han dado, bueno, ya se dio un caso donde la primaria en Rancho Viejo tuvieron que sacar a todo el alumnado. Y creo que duró como una semana por el efecto tóxico de los fumigantes en aerosol, o sea, lo que estaban respirando. Les llegaban las nubes de agrotóxicos. Y se sabe, porque ya se mandaron a hacer los análisis, que hay agrotóxicos que están fluyendo hacia el río. Esta es una zona más abajo de donde están las presas derivadoras que captan agua para Jalapa. Pero esas aguas contaminadas por fumigantes y fertilizantes están corriendo aguas abajo también. Ok.
comprendo que es un tema bastante complejo, digámosle, de tanto de explicar como de entender. Es algo que a final de cuentas nos afecta a todos, ¿no? Y ya como, digamos que de las últimas cuestiones que tengo de respecto al tema, ¿qué es algo que los ciudadanos comunes y corrientes, que hacemos nuestras actividades diarias, que estamos, pues, envueltos en la vida cotidiana, ¿no? ¿Cuáles son las acciones directas que podríamos hacer para poder mejorar este tipo de problemáticas? ¿Qué es lo que podemos hacer para directamente? O sea, no tanto como lo que ya sabemos de, bueno, no dejar abierta la llave, no, o sea, para que quede un poquito más de agua, independientemente si se filtra el 60%, ¿no? Pero que es algo directo que podemos aportar a esta problemática que tenemos. Bueno, en relación a lo del consumo del agua, sí tiene sentido que uno sea consciente de la problemática y sea ahorrativo, ¿no? No desperdiciamos. Sí, para algunas personas sí tiene sentido el pensar en la captación de agua de lluvia. Y eso es una práctica, la verdad es una práctica añeja, ya muy vieja. O sea, yo sí recuerdo mucha gente que antes tenían piletas en las casas, los bajantes de los techos los mandaban a la pileta o tenían aljibes y también recolectaban agua. Es una exigencia de desarrollo urbano ahorita que todas las casas tengan sistemas de aljibe. Usarlas no es la solución más económica, entre construir un aljibe, poner la bomba y el filtrado y todo eso, pero sí ayuda a aliviar un poco la demanda del agua dentro de la red. Lo otro es, pues como ciudadano, tratar de participar, informarse primero y luego tratar de participar donde uno puede, ¿no? El problema del abastecimiento de agua para la ciudad, creo que hay menos campos donde uno puede participar directamente. Cuestiones que tienen que ver con em, la, el manejo administrativo de las EMAs. Yo creo que uno tiene que ser crítico y propositivo al mismo tiempo. Los ciudadanos deberíamos de estar conscientes de que el órgano de gobierno de las EMAS tiene una representación ciudadana. Hay 3 ciudadanos que son representantes y componen parte del órgano de gobierno. Tradicionalmente los representantes ciudadanos para mí no han sido verdaderos representantes en el sentido de que no hay una comunicación con la ciudadanía, no hay un canal abierto entre representantes en el órgano de gobierno y la ciudadanía. Pero en donde se pueda participar, yo creo que eso es importante. Veo más posibilidades como ciudadanos de que vayamos participando en procesos para la defensa de nuestro entorno. O sea, informarse y ver dónde puede uno participar en el tema de la conservación de los bosques en las cuencas, a informarse y ver dónde puede uno participar en conocer los cuerpos de agua y la calidad de esos cuerpos de agua. Involucrarse en los procesos que tienen que ver con los cuerpos de agua urbanos, es lo que hay aquí en nuestra ciudad, ¿no? Entonces, yo por ahí porque empecé a involucrarme en temas de agua porque había estado fuera de Jalapa 3 años y cuando regresé vi la ciudad muy cambiada en 3 años y todos los cuates nos quejábamos de lo que estaba pasando en la inseguridad, el problema del tráfico, el caos urbano, etc. Y yo pensé que no podía yo hacer por ahí nada, ¿no? Pero luego me enteré de una persona en el Pisqueac que estaba haciendo un monitoreo de calidad de agua y fui a ver de qué se trataba de eso.
Eduardo Aranda ahorita acaban de cumplir 250 monitoreos del PISCAC. O sea, ese grupito tiene más información que nadie en el país sobre la salud de ese tramo de río. Y con eso ellos han podido organizar a la gente y defenderlo. Entonces, eso es una opción, por ejemplo. Lo otro es conectarte con los grupos que están trabajando con bosques. Eh, Ir a conocer los bosques, ir a conocer los ríos, involucrarse con las asociaciones que hay en torno al agua. Ahorita ha habido, por ejemplo, algo de movimiento del grupo de vecinos de las ánimas por problemas de contaminación de los lagos de las ánimas, ¿no? Y se está resolviendo. El gobierno a veces ni siquiera se percata de algo de la problemática que viven los ciudadanos, ¿no? Entonces, como ciudadanos también tenemos que ser vocales en ese sentido y involucrarse en los procesos que nos pueden llevar a que tengamos una ciudad más amable, más agradable para vivir. Ok. ¿Hay alguna página, hay alguna AC que nos recomiende, pues algún link tal vez? Okay. Jalapa tiene un anillo de bosques que circunda de alguna manera la zona metropolitana que se llama el Archipiélago de Bosques y Selvas de Jalapa. Son más de 500 hectáreas de área natural protegida. Y para ese proceso se estableció lo que se llama, un grupo que se llama los Custodios del Archipiélago. Y esto tiene que ver también con el clima más local o microclima de Jalapa y algunas de las fuentes de agua que tenemos más locales. De los custodios del archipiélago se derivó otro grupo que se llama los Custodios del Agua. Custodios del Agua están más involucrados en temas que tienen que ver con la conservación de esos cuerpos de agua. Y luego hay otro grupo que se organizó, que es un subgrupo de custodios, que se llama Manantiales en la Arena. Manantiales en la Arena partió de una propuesta de la gente del PUCAR, que ellos son los de Jalcomulco. Es la misma asociación civil que se movilizó para frenar la construcción de la presa esa que pues lo negociaron o lo estaban negociando Fidel Herrera y Javier Duarte en colaboración con la infame empresa de Odebrecht, ¿no? Y ellos lograron frenar ese proyecto que les iba a pues acabar su vida ahí abajo en la zona de Jalcomulco. Pero ellos entonces están también involucrados en un proceso que se acaba de salir una resolución del juzgado, que es un amparo por la contaminación fecal en la cuenca de la Antigua. Entonces, esto es un amparo en el que involucra ahorita los asentamientos principales, como Jalapa, Coatepec, Jico, Teocelo, Cozatlán, porque no hay plantas de tratamiento que estén tratando las aguas residuales que van hacia la cuenca de la Antigua. Entonces todo les está llegando allá abajo, ¿no? Ellos entonces propusieron que se armara el grupo de manantiales y ha sido muy interesante. Manantiales en la Arena básicamente lo que
abocado a hacer es organizar recorridos de cuerpo de agua en la ciudad de Jalapa. Espero que podamos hacer lo mismo en Coatepec y las otras ciudades que están involucradas en la cuenca de la Antigua. Pero entonces, si les interesa, se pueden contactar tanto con custodios del archipiélago, con los custodios del agua o con los manantiales de la arena. Hay otro grupo muy interesante que son los... no me acuerdo qué nombre se ponen ellos, pero son del Parque Lineal del Quetzalapan. El Quetzalapan es el río Cedeño, pero el nombre náhuatl era Quetzalapan, o sea, era el lugar de los quetzales, como para entender un poco también de la historia. O sea, ese río hace algún siglo o dos era un lugar donde se reunían los quetzales. Entonces ellos han hecho un trabajo muy importante de rescate y conservación de un tramo del río que empieza donde está el puente que cruza el río entre Jalapa y Banderilla, cuando uno va hacia México. Justo abajo de ese puente hay una cascada hermosa, una enorme poza, y han logrado que se establezca un parque lineal de me parece que 2.6 kilómetros de largo. Es un paseo que vale la pena ir a hacer. Ahí entra uno por la cancha de base que está sobre la salida de Jalapa, se baja uno por Lucas Martín y ahí se encuentra uno con el parque. Batallan por el problema de la contaminación del río, pero están sobre eso. Ese grupo está abierto también, siempre son bienvenidos los que quieren ir a las pláticas, los recorridos, hacen compostaje ahí entre los vecinos, también tienen un pequeño mercado orgánico que se organiza cada fin de semana. Vale la pena ir a conocer ese también. Pasamos ahorita contactos, ligas para estos grupos, ¿no? Ya para ir cerrando esta última parte del programa, el tema de los fraccionamientos. Jalapa, como lo comentamos, ha crecido muchísimo ya. De hecho, hubo otro podcast que lo compararon con Manhattan. En Manhattan ya no hay tierra, ya no hay, pues hay mar, ¿no? Jalapa dicen que es algo, dice este podcast, que es algo similar porque pues, hay muchas áreas protegidas, muchas áreas urbanas que ya no pueden crecer hacia ciertas partes que se siguen considerando en la ciudad. Entonces, estos fraccionamientos han venido como una alternativa, digámosle, me gustaría decir accesible, pero no es muy accesible que digamos. Todo esto ha afectado también a la red hídrica de Jalapa, ¿no? ¿Cómo es que alguien puede prometer, una constructora puede prometer que le vamos a bombear agua cuando no hay absolutamente nada de agua? Cómo es esa problemática? Yo creo que las promesas son baratas, ¿no? O sea, sucede que se hacen estos desarrollos inmobiliarios y prometen muchas cosas y pues la gente se engancha con estos proyectos. Y lo que se está encontrando en la ciudad ahora es que hay zonas donde les prometen servicios, entre ellos agua y drenaje, y que les está costando mucho trabajo cumplirles a los compradores, habitantes de esos fraccionamientos. Jalapa ya desde hace mucho tiempo tiene planes de desarrollo. Más o menos el gobierno municipal ha estado tratando de controlarlo. Sí se ha visto que la expansión urbana va hacia el oriente, ¿no? O sea, en dirección a Emiliano Zapata, por ejemplo, estas zonas que no eran tan, bueno, no tan complicados por su topografía, ¿no? Ya si uno va en la dirección hacia la sierra, es mucho más complicado. El establecer este anillo de áreas naturales protegidas que hace el archipiélago ha servido un poco para contener la ciudad,
Una de las políticas de desarrollo de la ciudad ha sido también de tratar de densificar un poco más el centro. Ah, y hay ciertas políticas que se han hecho con catastros, etcétera, como para incentivar eso. Pero em, la construcción inmobiliaria es un gran negocio. ah, y se construyen estas unidades habitacionales. También hay mucha construcción de, ¿qué te diré? Como particulada por ahí, ¿no? Hay gente que se dedica mucho, donde encuentra un terreno, construye. Y luego los otros grandes desarrolladores o fraccionadores son los ejidos. Jalapa tiene varios ejidos importantes todavía dentro de la mancha urbana. Uno de ellos, por ejemplo, es el Castillo, en la zona del Castillo. Y lo digo porque esta es una zona que también es un área natural protegida y es una microcuenca que capta agua y que alimenta los manantiales que utiliza Jalapa, ¿no? Entonces, es una zona donde hay conflictos, por ejemplo, con los ejidatarios. Al mismo tiempo, los ejidatarios en la ciudad están un poco a la buena de Dios, porque el municipio ha tomado una postura de que, bueno, si ustedes no están regularizados con escrituras, nosotros no les podemos dar los servicios. Entonces, sí les acaban dando agua, pero es una forma como mal planeado y le dejan a los ejidos que ellos resuelven lo que es su diseño urbano. Entonces, por eso no estamos encontrando tantas zonas en la ciudad que fueron ejidos y ahora ya están muy poblados, con calles muy angostas, algunos trazos de calles que son intransitables con vehículos, porque les dibujaron así, sin áreas verdes, sin espacios para infraestructura urbana, para la clínica, las casetas de policía, las escuelas, ese tipo de cosas, muy densificadas, y bastante problemáticos, ¿no? Entonces, eso es un fenómeno de fraccionamientos. Normalmente no los hablan, los dicen así, pero es lo que está pasando. Están agarrando parcelas, son parcelas ejidales que están partiendo en fracciones y entregando a particulares. Las grandes empresas que hacen fraccionamientos están comprando grandes predios, y los desarrollan. Em, Jalapa, yo creo que la política ahorita, lo que yo he visto, la política en Jalapa ha sido más de conservar lo que se tiene para Jalapa. Y, y porque pues si se sigue creciendo la ciudad, la mancha urbana, digamos, hacia Emiliano Zapata o en Banderilla además, pues si Jalapa les va a dar agua a los Emiliano Zapata que están más abajo, les va a chupar el agua que podría haber para las zonas más altas de la mancha urbana del municipio de Jalapa, ¿no? Es un problema complicado. Los de Emiliano Zapata tienen que resolver sus necesidades de agua. Y la, el otro aspecto con el que empezaste es por la pregunta de cómo pueden prometer. Yo creo que eso es un tema que también le tienen que entrar los municipios y tiene que haber una legislación muy firme sobre el tema de restringir estos proyectos mientras no se resuelva la forma en que se va a surtir de agua a los pobladores, si no es una injusticia social, ¿no? También hubo el caso reciente, por ejemplo, de Valle Real, que es fraccionamiento más o menos reciente. Tuvo serios problemas de inundación y pues, se arrastraron carros y cosas por el estilo por un evento de lluvia recientemente.
que pone de manifiesto el problema de la falta de, digamos, un diseño urbano más efectivo. Hemos estado hablando un poco de los cuerpos de agua. Los cuerpos de agua son nuestros colectores fluviales naturales y como resultado de una visión de ingeniería gris por encima de una ingeniería verde, se ha optado en muchos lugares de nuestra ciudad de entubar los ríos demás. Y cada vez hay más ejemplos de cómo esto de entubar los ríos no es una solución atinada, ¿no? Caso de Avenida México, por ejemplo, que está allá por la salida a México. Pues en esa zona también ha habido inundaciones desastrosas, ¿no? También tenemos problemas en la ciudad que tienen que ver con derrumbes y eso es cada vez más frecuente. ¿Por qué? Porque el comportamiento de la precipitación fluvial va variando. Los drenajes son combinados, tanto drenaje residual como fluvial. Y al igual que ha pasado con la red de distribución de agua en la ciudad, las redes de drenaje en la ciudad se están envejeciendo. Acabo de ver un derrumbe importante ahí en Coapexpan, por ejemplo, en el fraccionamiento, que es una red de drenaje que no fue diseñada correctamente. Los tubos se han deteriorado, se infiltró el agua y se reblandeció el subsuelo y se fue, pedazo de ladera. Y eso ha sucedido en muchos lugares aquí en la ciudad. Esto como por decir que hay una necesidad de que desarrollo urbano revise estos proyectos con más detalle y con una mayor consideración de la problemática del agua. En el caso de Valle Real, obviamente hay un flujo de agua que tenía un cauce natural que se volvió área pavimentada y entonces ese flujo, ese arroyo volvió a aparecer ahí, ¿no? Digamos, otra cosa que se ha hablado, que hasta ahorita no lo habíamos mencionado, pero que sería importante que pusieran más atención en desarrollo urbano, es en las infiltraciones de agua. Por explicarlo un poco, les puedo poner el caso de San Bruno y el río Carneros cuando pasa ahí por el IMAC. Eso en un tiempo, ese canal, esa canalización del Carneros, que era un río que antes iba a los lagos y ahora va hacia Coapexpan y descarga en el río Sordo. Ese río se desvió hace como 65 años. Y en aquel entonces, pues el canal que tenían era sobrado para la precipitación que se daba en su microcuenca, que es la zona de San Bruno. Porque en aquel entonces San Bruno eran bosques y pastizales, ahora es una mancha urbana. Y esa mancha urbana lo que hace es impermeabilizar el suelo. O sea, echas construcción y calles encima y el agua no va permeando hacia el subsuelo, sino que corre sobre la superficie, van tubos demás y luego ¡pum!, se va al canal. El canal donde está el IMAC, cada tanto lo han tenido que ir aumentando y luego construyeron un canal paralelo porque no es necesariamente que esté lloviendo más, pero como antes cuando llovía en la microcuenca de San Bruno se podía tardar 2 días el agua en que entraba al suelo y luego salía y demás y corría. Ahora a lo mejor bajan 2 horas toda esa agua, porque está sobre lo impermeable, ¿no? Entonces, desarrollo urbano sí por ejemplo, han implementado lo que llaman superficies de ocupación con la idea de que cada lote tenga una superficie con pasto que sea
permeable que pueda absorber el agua de lluvia. Pero lo otro sería empezar a pensar más en utilizar concretos permeables. Son concretos donde el agua, en lugar de escurrir sobre el concreto, se van al subsuelo, y hacer lo que llaman pozos de infiltración en la ciudad, que son básicamente, se hace un hoyo en la tierra, se llena con material filtrante como gravas y cosas por el estilo. Entonces el agua que corre por las cunetas se mete a un pozo de esos y se resume. Con eso ayuda uno a disminuir estos eventos donde hay inundaciones, y también tiende uno a alimentar los mantos freáticos de la ciudad, que alimenten los manantiales que tenemos en la ciudad. Entonces, el tema de los fraccionamientos sí, es complicado. Yo creo que la gente tiene que revisar con mucho cuidado que realmente, antes de comprar, de que realmente se asegure de que les van a dar lo que les prometen, que va a ser agua para consumir, pero también yo creo que es importante que haya un buen proyecto, y entre otras cosas, que tomen en consideración lo que sucede con el agua que nos cae, o sea, la lluvia, nuestros arroyos y ríos. Creo que ya se nos está acabando el tiempo. Muchísimas gracias por venir. Esperemos que si hay preguntas o cualquier otro tipo de cuestiones, pues nos dé para una segunda parte. Muchísimas gracias por venir. Y ¿me puedes la lapicera, por favor? Le traemos un par de cositas de regalo. Primero que nada, un mousepad. Y aquí también tenemos unos stickers para que los pueda repartir por ahí, por donde guste. Muchas gracias por haber estado por aquí. Igual si quiere enseñarlos a la cámara. Acá está. Ahí está, perfecto. Gracias. Un gusto, ¿eh?